Felicitaciones al gobierno de Colombia por la captura del violento narcotraficante Otoniel. La cooperación de las fuerzas de seguridad juega un papel fundamental para brindar a los colombianos la seguridad que merecen, cierro comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. En tanto, la Embajada de Estados Unidos en Sudán recomendó a sus ciudadanos buscar refugio y prestar atención a su entorno luego del golpe de estado militar en el país africano. Mientras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a respetar la Constitución de Sudán y exigió la liberación inmediata del primer ministro Abdallah Hamdok. Esto fue un avance informativo de La Voz de América. Muchas gracias, compañeros de La Voz de América, por este avance informativo. Ya son las 12 del día con 16 minutos. Vamos a una ligera pausa y ya regresamos porque ya tenemos a nuestros compañeros con la ampliación de estas y otras informaciones que hemos presentado en avance. El 3 de noviembre vamos a celebrar nuestro primer aniversario y lo hacemos con todo el gusto del mundo. Gracias a todos los colaboradores, a los donantes, a los amigos de la radio pública y por supuesto a todos los profesionales que día a día han venido trabajando para entregarles a ustedes la información con equilibrio y siendo una radio para todos. La Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, te invita a apoyar con tus donaciones este proyecto de información, noticias y entretenimiento concebido para toda la familia. Tú puedes donar desde un simple $1 en adelante ingresando a nuestra página de internet www.radiopublicarpo.org. Repetimos, www.radiopublicarpo.org. Con tu aporte contribuirás a mantenerte informado a través de nuestros boletines de noticias, resúmenes y programas especiales, como el de los jóvenes exploradores RPO, el cual se transmite los sábados a partir de las 11 de la mañana. Conviértete en donante de la Radio Pública de Orlando hoy mismo y recuerda que tu donación, tanto como empresa o como persona individual, podrá ser deducida de tus impuestos. Radio Pública de Orlando, RPO, equilibrio informativo, una radio para todos. Muy bien, y vamos de nuevo aquí con las informaciones, con los invitados especiales y nuestros analistas. El tema del desempleo, el tema de la búsqueda de trabajadores, una contradicción que todos los días se vive en el sector productivo en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas, las razones? Doctor Montesino, nos hacía usted un avance de estas contradicciones que el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo de los Estados Unidos y las autoridades, así como los analistas, pues vienen estudiándolo para encontrar una salida a esta situación. ¿Cómo están las cosas y qué opinión tiene al respecto? Ciertamente, como usted lo dijo y como dijimos en la introducción, don Gilberto, hay muchas contradicciones. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reporta que hay 10 millones de empleos disponibles en el mercado laboral, pero que todavía hay unos 8.4 millones de gente desempleada. La tasa de desempleo está bajísima, en este caso 5.2%, pero hay gente que han salido de la fuerza laboral. Eso es otra contradicción. El estímulo de desempleo que el Congreso aprobó como consecuencia de la pandemia se terminó completamente en septiembre. En cuenta de los trabajadores que necesitan. Los sueldos, bonos y beneficios han mejorado últimamente, pero todavía hay millones de personas que no solicitan trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se explican esas contradicciones? Bueno, muchos tratadistas se están rompiendo la cabeza para explicar el fenómeno pocas veces visto. En los últimos 40 años, los empleadores habían estado al timón del empleo. Ahora parece que son los empleados los que podrían estar en el asiento del conductor. Y todo está relacionado con la pandemia. Los trabajadores dicen que tienen temor por su salud, otros que no encuentran el cuidado adecuado para sus niños y muchas otras razones.
En el mes de septiembre, 300.000 mujeres salieron de la fuerza laboral por esos problemas. El problema parece ir mucho más allá del apetito por mejores salarios. Por ejemplo, en el área de hospitalidad, los jornales subieron en un 18% recientemente y todavía la gente no quiere ir a trabajar y en ese sector hay una carencia grandísima de trabajadores. Los círculos más pro-patronales y más antitrabajadores se quejaban de que los estímulos por desempleo que se aprobaron durante la pandemia eran la causa de la falta de empleados. Pues bien, en 20 de los 50 estados de los Estados Unidos, esos fondos se terminaron en junio y julio, y en los otros 30 estados esos fondos de desempleo se terminaron la primera semana de septiembre y el problema de la escasez continúa. Ya estamos llegando a noviembre, el lunes próximo ya estamos a 1 de noviembre y la falta de oferta de mano de obra sigue siendo la misma, lo cual demuestra que los estímulos por desempleo no fueron necesariamente la causa del problema. Para algunos tratadistas, el problema es mucho más profundo. Estos tratadistas sostienen que la pandemia ha producido una especie de revalorización de prioridades entre los trabajadores estadounidenses y también de otras partes del mundo. Esa revalorización explica el momento que vivimos. Esto es caracterizado por miles de trabajadores en huelga. Por ejemplo, tenemos las huelgas de John Deere, Kellogg, Kaiser Permanente y otras grandes compañías. Tenemos un caso de persistentes renuncias de empleados de todos los niveles, de toda la preparación y de todo el tiempo en el servicio, un promedio de 4 millones de empleados por mes renunciando, incluyendo 4.3 millones solo en el mes de agosto. Y hay mucha gente dejando su trabajo para empezar sus propios negocios, sus propias empresas. Y por último, un incremento del retiro temprano. Estamos hablando de un asunto que va mucho más allá de lo que es petición de mejores salarios. Algunos expertos opinan que la economía estadounidense está viviendo una etapa de la misma magnitud de la que vivió en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando la mano de obra femenina irrumpió en grande en el mercado laboral y ha estado creciendo desde entonces. Los expertos estiman que este movimiento ahora en donde los trabajadores están exigiendo y demostrando su fuerza podría parecerse en magnitud a ese movimiento cuando la mano de obra femenina comenzó a tener preponderancia. Esta vez, en la economía post-pandemia, los empleados en general buscan mejor trato en el trabajo, mejores condiciones de vida, mejores salarios y beneficios, y sobre todo procuran más flexibilidad laboral. Por tanto, las empresas y el gobierno tienen que entender esa nueva realidad y ofrecer esas ventajas si es que quieren reclutar, retener y desarrollar su recurso humano. Ahora, potenciales empleados están al timón, no los empleadores. Parece que, como decimos en Guatapanal, ya las pavas no ponen donde ponían, don Gilberto. Sí, señor, y esos cambios de paradigmas obviamente ponen a que las cosas sean analizadas por los distintos sectores en espera de que pronto, muy pronto, porque no se había tenido una expectativa de desabastecimiento en una época de Navidad tan grande como la de este año, y por supuesto muchísimas personas que quieren suplir esas necesidades de obsequios y demás, pues va a ser una de las fases importantes que va a tener que enfrentar esta dicotomía, no entender qué pasa cuando hay oferta de trabajo, pero no hay quien acuda. Ni siquiera una entrevista, han tenido que entregar bonos para que las personas acudan a una entrevista, ofrecen cursos universitarios y demás. Algo realmente muy pocas veces visto, doctor Montesino. Ciertamente los economistas hablan con buen augurio del momento. Por ejemplo, cuando se termine de rebasar la crisis, las cosas van a ser diferentes en el sentido de que las empresas van a tener que empezar a ofrecer un paquete de un valor a los potenciales empleados, y eso no se había visto en los últimos 40 años, cuando las empresas son las que han estado en el asiento del conductor.
Ciertamente coincide con el desabastecimiento, los otros indicadores económicos de la post-pandemia, que por pura coincidencia también coincide, como dijimos anteriormente, con los días feriados aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo, cuando la gente procura más bienes y servicios y obviamente las empresas no están en capacidad de ofrecerlo con la misma prontitud que lo ofrecían en el pasado. Así es que de aquí en adelante hay que seguir analizando todo esto, pero el augurio es bueno, porque al parecer va a haber un buen balance de oferta y demanda de mano de obra, y de esto solo puede haber un aspecto positivo, y esto es desarrollo de esa mano de obra, don Gilberto. Sí, señor, pues así estaremos analizando en la medida en que se vayan dando estos y otros fenómenos con sus acertados criterios y pronósticos. Doctor Max Montesino, gracias por compartir el día de hoy este informe, y si Dios quiere nos encontramos mañana en punto de las 12. Así será, don Gilberto, con Dios delante. Sí, señor, 12 del día con 26 minutos aquí en los Estados Unidos, en la costa este, aquí en la costa occidental, oriental, nosotros estamos aquí en el centro de la Florida, en Orlando. Y vamos a Italia. Ya son las 6:27, Raúl Alberto Díaz, quien ya se ha recuperado afortunadamente de su voz. Raúl, bienvenido nuevamente y cuéntenos cómo están las cosas por ese lado del mundo. Muchas gracias, Gilberto, de nuevo por este segundo contacto el día de hoy. Afortunadamente ya estamos totalmente recuperados, como decía anteriormente, y entramos en materia de inmediato, hablando de Turquía en primer lugar, porque el presidente Recep Tayyip Erdogan ordenó declarar persona no grata a 10 embajadores, entre ellos al representante de Estados Unidos, un hecho realmente importante y que puede traer consecuencias diplomáticas del país con el resto de las naciones, en las cuales está, declarando persona no grata a su embajador. El presidente turco arremetió contra los diplomáticos porque habían exigido la liberación del opositor Osman Kavala, y la medida es el primer paso para la expulsión, según lo reza el protocolo diplomático. El presidente turco en este sentido declaró el día sábado que los embajadores de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Francia, que pidieron que el opositor Kavala fuera liberado, serían declarados personas no gratas lo antes posible. Ordené, y abro comillas, a nuestro ministro de Relaciones Exteriores que preparase lo más pronto posible la declaración de estos 10 embajadores como personas non grata, afirmó el jefe de Estado turco durante un desplazamiento al centro de Turquía, aunque no precisó ninguna fecha en la cual se haría efectiva este mandato. Hace 48 horas había amenazado a los diplomáticos con expulsarlos del país. Vamos a reconectar con nuestro compañero Raúl Díaz. No le estamos escuchando. A ver, Raúl, ¿cómo nos oye? Sí, aquí estoy de nuevo. Gracias. No había habido un pequeño problema técnico ahí y no lo habíamos escuchado, pero ya lo tenemos. Raúl, muchas gracias. Continúe, por favor. Ok, sí, ¿continúo o no se escuchó ninguna? Sí, no, continúa. Solo hubo un pequeño bache, pero ya estamos al aire. Gracias, Raúl. Adelante. Ok, sí, muchas gracias a ustedes y pues por supuesto disculpas a nuestros fanáticos. A veces con programas en vivo esto ocurre, ¿no? Y sobre todo cuando van de Europa a América. Bueno, les decía que el presidente turco declaró el sábado que los embajadores de 10 países, Estados Unidos, Alemania y Francia, por ejemplo, entre ellos, habían pedido al opositor, al régimen, que liberara al opositor Osman Kavala y definitivamente por esta razón han sido declarados personas no gratas. Ha destacado el presidente que ordenó al ministro de Relaciones Exteriores que preparara lo antes posible una declaración a esos 10 embajadores como personas no gratas y se espera que la situación pase a un segundo nivel, a un tono más alto. En un inusual comunicado conjunto publicado el día de hoy, en horas de la tarde, los embajadores de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos y Suecia reclamaron una resolución justa y rápida del caso de Osman Kavala, un editor y filántropo turco que se ha convertido en una pesadilla para el gobierno. Lleva 4 años encarcelado. Así que esta es la información que está, ocupando los mayores titulares, al igual
que la disputa que mantiene Polonia con la Unión Europea, y de inmediato nos vamos entonces al seno de la Unión Europea, porque según el primer ministro Mateusz Morawiecki, Polonia está lista para defenderse con todas las armas disponibles si Bruselas desata un conflicto internacional en relación al Estado de Derecho. Si la Comisión de la Unión Europea provoca este conflicto en el tema del respeto del Estado de Derecho, nos vamos a defender, ha declarado textualmente el primer mandatario polaco. Esta afirmación pues ocurrió el fin de semana, y en una entrevista con el periódico Financial Times, destacó que si Polonia ante la pregunta que si Polonia estaba dispuesta a vetar decisiones críticas sobre legislación como el paquete climático de la Unión Europea, entonces Morawiecki respondió que según el Tribunal Supremo de Justicia de su país, prevalece la justicia de la nación antes que la de la Comunidad Europea. Si alguien nos ataca, y abro comillas porque la expresión es bastante fuerte, de forma absolutamente injusta, nos defenderemos con todas las armas y formas disponibles que tengamos. Creemos que esto ya es un enfoque discriminatorio y un dictado, un mandato de Bruselas, pero siempre ahora tendremos que pensar en nuestra estrategia. Así que esta declaración que ha dado Morawiecki, pues ha elevado el tono, porque le ha respondido en su cara prácticamente en una reunión la semana pasada en la Eurocámara, pues sencillamente el conflicto va a mayor. Bueno, ahora nos vamos a África porque hay un nuevo conflicto en esta región, y es que hay golpe de Estado en el estado de Sudán. Un grupo de militares arrestó al primer ministro y a varios miembros del gabinete. El servicio de internet fue cortado en todo el país. Manifestantes se aglomeraron en las calles y quemaron llantas para protestar por los arrestos tras el llamado del premier para defender la revolución. Fuerzas militares conjuntas arrestaron el lunes al primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, y a la mayoría de los miembros del gabinete y civiles del Consejo de Soberanía, organismo que supervisa la transición post-dictadura, luego de haberse negado a apoyar un golpe de Estado. Eso lo indicó el Ministerio de Información. Así que esto es otro de los temas que está ocupando gran espacio a nivel de los medios de comunicación. Y bueno, precisamente en este mismo sentido, cambiando de idea, vamos a tocar un poco el tema del COVID-19, porque China está sufriendo un rebrote de COVID-19 e instó a 11 provincias a entrar en modo de emergencia. Las autoridades atribuyen la ola de infecciones a la variante Delta y se esperan que la situación empeore en los próximos días. En la capital Beijing, 3 distritos son afectados por este rebrote. Así que China está en alerta. El único detalle es que no se han ofrecido todavía ningún tipo de cifras, ni de contagios, ni de muertes que hayan ocurrido a causa de este brote que recién acaba de emerger en China. Bueno, y ahora finalizamos nuestro resumen internacional con información relativa a Amnistía Internacional, porque esta organización estará cerrando su sede en Hong Kong a final de año debido a la polémica ley de seguridad. La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, anunció el cierre de su sede en Hong Kong por el recorte de libertades impuesto por Pekín. Esta organización cerrará antes de que termine el 2021 su sede allí en Hong Kong, un paso motivado por esta ley de seguridad nacional que afecta a muchos sectores de la vida común allí en Hong Kong. Esto lo impuso Pekín el año pasado y ha supuesto un recorte de las libertades en el territorio semiautónomo, que viene siendo un apéndice del gigante asiático. En un comunicado remitido este lunes a la prensa, en el cual se indicó que la decisión tomada con pesar era motivada a este aspecto que está limitando todo el trabajo que se ha venido realizando allí en Hong Kong en cuanto a los derechos humanos. Bueno, con esta nota pues preocupante a nivel internacional, nosotros terminamos nuestro resumen, pero dentro de poco regresaremos con la información deportiva, por supuesto a través de la radio pública de Orlando. De mi parte, feliz tarde y regresamos a nuestros estudios para volver con los deportes. Adelante, Gilbert.
Sí, señor, muchísimas gracias por este nuevo contacto y estaremos pendientes también de la información deportiva en unos minutos. Ya son las 12 del día con 35 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en la Radio Pública de Orlando y su boletín informativo y ya regresamos con invitados especiales, con más noticias de Estados Unidos y del mundo. La Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, te invita a apoyar con tus donaciones este proyecto de información, noticias y entretenimiento concebido para toda la familia. Tú puedes donar desde un simple $1 en adelante ingresando a nuestra página de internet www.radiopublicarpo.org. Repetimos, www.radiopublicarpo.org. Con tu aporte contribuirás a mantenerte informado a través de nuestros boletines de noticias, resúmenes y programas especiales, como el de los jóvenes exploradores RPO, el cual se transmite los sábados a partir de las 11 de la mañana. Conviértete en donante de la Radio Pública de Orlando hoy mismo y recuerda que tu donación, tanto como empresa o como persona individual, podrá ser deducida de tus impuestos. Radio Pública de Orlando, RPO, Equilibrio Informativo, una radio para todos. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a nuestra página de WhatsApp marcando el teléfono 1407-272-4346. Comunícate ahora mismo desde el lugar en donde nos escuches y participa del tema del día. Envíanos un mensaje de texto o de audio con el comentario que tengas para nuestra emisora Super Mega 24/7 o para el boletín informativo. Tu mensaje será transmitido a través de la Super Mega 24/7 en los diferentes espacios informativos de la Radio Pública de Orlando, RPO. Recuerda el número de teléfono 1407-272-4346. Repetimos, 1407-272-4346. Radio Pública de Orlando, Equilibrio Informativo, una radio para todos. Y seguimos aquí en el boletín informativo de la Radio Pública de Orlando con invitados especiales. Vamos a saludar, como lo hacemos todas las semanas, a la directora seccional de la organización Mil Mujeres aquí en la Florida, a la señora Lina Duque. Esta organización, como viene explicando en las últimas semanas, gracias a un convenio bipartito de trabajo y de compartir experiencias, pues los oyentes han sido muy beneficiados con estas guías, estas recomendaciones. En especial aquellas personas que quieren tener sus documentos legales en este país, pero que en el proceso han sido víctimas de maltrato. El estatus de visa se llama la T, y de eso queremos hablar un poquito en detalle en el día de hoy, lunes 25 de octubre. Lina Duque, buenas tardes, ¿cómo nos escuchas? Hola Gilberto, buenas tardes, bien, los escucho perfecto, buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, entrando en materia, la visa T, que para muchas personas pues no les dice mucho, pero para quienes se han abrazado esta oportunidad de obtener su legalidad, pues están muy pendientes de lo que implica, cómo se e inclusive cuánto dura ese estatus y qué pasa cuando termina. Bueno, pues la visa T es una visa especial. Mil Mujeres trabaja con este tipo de visa también, que es llamado así tal cual, visa T, porque está diseñada para víctimas de tráfico humano. Ya lo hemos hablado en varios programas anteriores, que no solamente el maltrato dentro de los hogares visibiliza la dura situación de las personas que migran a este país. También hay otros motivos y otras razones por las que migran a este país e infortunadamente caen en estas redes de tráfico, engañados por una oferta de trabajo falsa, engañados por parejas con las cuales se conocieron en el país de origen y las trajeron engaños a este país para ejercer la prostitución. También en otros aspectos
la visa T trata de cobijar a todas estas hombres y mujeres que han pasado por estas situaciones difíciles. Este estatus de inmigración permite tener 4 años en los que esa persona va a estar protegida y va a tener una asistencia legal, es decir, que se va a hacer una investigación y que va a participar dentro de ese beneficio de protección. Quienes califiquen pueden también hacer un ajuste de estatus y empezar a obtener la Green Card o la residencia permanente. Digamos que referencia de la visa T no es tan sonada ni es tan escuchada como la visa U, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero sí quiero resaltar algo importante, Gilberto, y es que en el año entre el 2019 y el 2020, las cifras de tráfico humano en el estado de la Florida aumentaron de una manera alarmante. ¿Por qué aumentaron? Porque si bien todos sabemos, la cantidad de personas migrantes desde otros puntos de Centroamérica y Suramérica que han llegado a los Estados Unidos se ven obligadas tanto a que sean llevados o traídos a este país mediante falsas promesas de trabajo a través de medios, como ya lo sabemos bien, coyotes, que en el medio del paso hacia los Estados Unidos obligan a hombres y mujeres a ejercer la prostitución o para pagar su pase, digámoslo así, a los Estados Unidos, o porque es la forma en la que ven el trabajo fácil para que puedan pagar todo lo que quedaron debiendo en su país de origen, para ponerlo en unos términos más coloquiales. Ahora bien, hay otros tipos de tráfico humano y en esos casi las personas no pueden o no identifican cómo puede suceder. Cuando hay tráfico humano en el que la pareja trae o al hombre o a la mujer a los Estados Unidos, contraen matrimonio, pero ese contrato de matrimonio está obviamente solamente en papel y las traen es para ejercer la prostitución, eso también es tráfico sexual. Si bien está descrito que el tráfico sexual es cuando alguien recluta, transporta o solicita favores o comercio sexual, esto también está clasificado para que la persona aplique a la visa T. También aplica cuando existe el tráfico laboral, es decir, cuando alguien recluta, transporta o forza a alguien a través de la coerción a hacer unos propósitos involuntarios como esclavitud o servidumbre. Creeríamos que eso no pasa en esta época ni que pasa en este momento, pero realmente sí pasa. Hay mujeres que en este momento se encuentran privadas de su libertad porque están ejerciendo labores domésticas en casas americanas o también en casas hispanas, se ha visto también, donde les han retenido sus documentos y están siendo víctimas de esclavitud laboral. Esto también es un crimen que es castigable y que las víctimas pueden hacer sentir su voz, reclamar sus derechos, denunciar si es posible hacerlo y empezar a trabajar con la visa T. Sí, llegan dos preguntas en una a nuestro WhatsApp 1407-272-4346 y pregunta una persona, ¿puedo trabajar legalmente en los Estados Unidos con esa visa T o luego que la tengo puedo viajar fuera de los Estados Unidos? Bueno, digamos que el viajar fuera de los Estados Unidos, yo diría que es preferible que mantenga su estatus dentro de los Estados Unidos hasta que logre obtener su residencia. Por muchas razones. Porque va a ser solicitado para continuar con las investigaciones, porque va a ser solicitado para empezar a trabajar en el caso de la visa T o la visa U a la que haya aplicado, y requiere que la presencia sea física dentro de los Estados Unidos. Lo mismo que el crimen haya sido cometido en los Estados Unidos. Ahora, el permiso de trabajo, eso es algo que viene en conjunto con la petición, pero el abogado que esté manejando su caso puede informarle si ha solicitado el permiso de trabajo conjunto con la aplicación de la visa T o la visa U.
puede ser otorgado si migración da la determinación de que es aplicable para esos procesos. Y sin duda, Lina, que son muchas las preguntas que tienen no solamente los oyentes, sino de personas que conocen o que alguna vez les han preguntado cómo acceder, pero no se tiene la formación de acudir a un abogado por los costos o demás, o por el temor, en fin. De manera que la invitación es, como usted siempre lo hace y lo hace Mil Mujeres, a que se acerquen a esta o a otras organizaciones, porque puede que su caso sí sea objeto de una solicitud positiva, pero por lo menos se hace una denuncia y se analiza. Las autoridades están para escuchar estas denuncias, de manera que reiteremos esa invitación. ¿Cómo pueden acceder justamente a saber más, a enterarse más de todas estas opciones legales que se tienen? Totalmente, Gilberto, y sí, es evidente, cada uno de nosotros puede poner un granito de arena para mejorar la vida de otra persona. Si sabemos, si conocemos de estos actos, si sabemos que están cometiendo esclavitud con alguna persona o conocemos de alguna red de tráfico, sabemos que es difícil poder entrar un poco en esa situación, pero si nos colocamos en los zapatos de la otra persona y del dolor y el sufrimiento que está pasando, y nosotros podemos ser esa fuente de ayuda, créanme que estamos salvando vidas. Mil Mujeres ha trabajado en estos programas desde el año, hace 14 años, de hecho el próximo año celebramos 15 años del trabajo conjunto con la comunidad, en el que estamos enseñándole y orientándole a las personas acerca de cómo hacer valer sus derechos, de cada uno de los procesos que Mil Mujeres trabaja, como Visa T, Visa U, VAWA, del que ya hablamos en ocasiones anteriores, para poderles informar y poderles explicar realmente cuál es la funcionalidad de estos beneficios. Si alguna persona tiene dudas, quiere saber cómo funcionan estos programas, nuestro programa en general con la comunidad, los invito a que visiten nuestra página web, que es www.milmujeres.org. Repito, www.milmujeres.org. Si hay personas que quieran hablar con algún asesor y puedan salir de la duda si aplican o no para estos beneficios, cómo funcionamos y cómo los podemos ayudar, tenemos líneas disponibles, es el 202-808-3311. 202-808-3311. Hablamos español. No sientan que la barrera del idioma es algo que les impide pedir ayuda. Comuníquense con nosotros. Estamos en la total disposición de apoyarnos. Y es un apoyo que la gente lo va a agradecer, porque seguramente le va a abrir una nueva perspectiva ante las dificultades que tienen por las circunstancias estas personas que requieren este apoyo legal. Como siempre, Lina Duque, muchísimas gracias por su colaboración, y nuestros oyentes también muy agradecidos lo están por esas indicaciones que ustedes tienen a bien compartir con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Gilberto, encantada como siempre de esta amable invitación, y pues nos veremos también la próxima semana con otro nuevo tema. Sí, señora, así será, Dios mediante. Gracias y que tengan un feliz lunes, comienzo de semana. Gracias, lo mismo para ustedes. Buen día. Muchas gracias. Buen día, 12 del día con 49 minutos. Vamos a hacer otra breve pausa y seguimos con más información, más noticias, con invitados especiales, con nuestros especialistas, con nuestros periodistas, también con nuestras agencias que colaboran con nosotros en la entrega de la información, por lo que buscamos es un equilibrio informativo y ser una radio para todos. La Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, te invita a apoyar con tus donaciones este proyecto de información, noticias y entretenimiento concebido para toda la familia. Tú puedes donar desde un simple $1 en adelante ingresando a nuestra página de internet www.radiopublicarpo.org. Repetimos, www.radiopublicarpo.org. Con tu aporte contribuirás a mantenerte informado a través de nuestros boletines de noticias, resúmenes y programas especiales, como el de los jóvenes exploradores RPO, el cual se transmite los sábados a partir de las 11 de la mañana. Conviértete en donante de la Radio Pública de Orlando hoy mismo y recuerda que tu donación, tanto como empresa o como persona individual, podrá ser deducida de tus impuestos. Radio Pública de Orlando, RPO, Equilibrio Informativo, una radio
para todos. Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, los chicos de Iberoamérica tienen la palabra en su programa Exploradores RPO. Un espacio en el que los pequeños y los más grandecitos son oyentes y protagonistas de su propio espacio radial. No hay imágenes, no hay ayudas visuales, solamente escuchan sus propias voces y las de sus invitados sobre las actividades que más disfrutan, sus aficiones por el deporte, la ciencia, las manualidades, la música, el baile, las artes y cómo desde allí pueden aportar y aprender de este mundo que muy pronto tendrán que manejar. Exploradores RPO. Usted lo escuchará a través de la aplicación de la Super Mega 24/7 y sus afiliadas en el mundo. Exploradores RPO. Coordina Ana María Mancini. Produce y dirige Gilberto Alvarado. Muy bien, hace algunos minutos con nuestra compañera Nidia Yanel Martínez nos informaba desde Bogotá de la detención de uno de los criminales más buscados en el mundo, alias Otoniel, que era el cabecilla del Clan del Golfo, una organización naciente en México dedicada al tráfico de sustancias prohibidas, al tráfico de drogas, pero también paralelo a ello tenían otro tipo de actividades ilícitas. Pues ha caído la policía, el ejército, las autoridades de ese país dieron un golpe certero contra esta actividad ilegal. Obviamente nuestros colegas de France 24 han estado muy pendientes de el despliegue que la prensa le ha dado a este hecho que se constituye uno de los más destacados del gobierno actual y lo comparan como hecho de golpe contra el crimen organizado a la caída en noviembre de 1993 de Pablo Escobar Gaviria. Revisamos los titulares de la prensa internacional con Rosa Pérez Masdeu. Rosa, bienvenida, feliz lunes para ti, muy buen día. Vamos a empezar hablando con una noticia que ocurrió el sábado en Colombia y fue la captura de alias Otoniel del Clan del Golfo. Vamos a ver tres periódicos, tres medios de comunicación, mejor dicho, colombianos, y empezamos con El Espectador. Rosa. Buenos días, Raúl. Exactamente, nos hemos querido fijar en cómo la prensa colombiana sigue abriendo, ¿no?, con este tema del que se hizo repercusión la prensa también a nivel internacional. Si te parece, empezamos con El Espectador. Así es, y titula El expediente Otoniel, el hombre más buscado de Colombia. Este artículo lo hizo Jordan C. Rodríguez. Exacto, este artículo lo que hace es repasar, ¿no?, la trayectoria de Darío Antonio Úsuga, más conocido por todo el mundo como Otoniel, y pues explica este medio que empezó involucrándose con grupos sobre todo paramilitares desde los 16 años hasta que pues en 2007 acabó formando este grupo ilegal vinculado con el narcotráfico conocido como el Clan del Golfo. Por otro lado, también señala que las autoridades colombianas, recordemos, le atribuyen la mitad de la droga que sale de Colombia y alianzas internacionales, por ejemplo, con el cártel de Sinaloa. Por otro lado, también señala que fue, recordemos, Santos, el expresidente colombiano, quien lanzó por primera vez esta macrooperación contra él y su grupo, y también fue Santos a quien le negó cualquier tipo de acuerdo con la justicia. Por otro lado, este artículo también señala pues que se le atribuyen cargos por múltiples delitos, sobre todo por narcotráfico, pero también por homicidio, terrorismo o delitos sexuales, y que también 3 tribunales de Estados Unidos pues piden su extradición, ¿no?, que ya han confirmado las autoridades colombianas, y que ahí en territorio estadounidense podría llegar a cumplir cadena perpetua. Rosa, vamos ahora con El Tiempo. Alto, soy Otoniel, no me maten, los detalles inéditos de su captura. Exacto, El Tiempo cuenta con una fuente anónima que el propio periódico identifica como un investigador de la Policía Nacional Colombiana, y quien pues declara, explica este momento, lo que habría dicho Otoniel en el momento de su captura, cuando un miembro de las Fuerzas Armadas colombianas lo estaría apuntando con un fusil. Y entre otros detalles que dan de su captura, de cómo se desarrolló esta operación, es que, por ejemplo, Otoniel era diabético y esto lo obligaba a instalar camas ortopédicas
médicas pues en sus distintos habitáculos, y que esto fue clave para las autoridades para pues identificar su presencia, que por otro lado también observaron distintas personas que estarían llevando comida ahí donde pues las autoridades sospechaban que estaría escondiéndose pues comida que se correspondería, ¿no?, con esta dieta diabética. Por otro lado, el investigador también señala que el punto crucial de su detención, dice, las fuerzas militares, la policía, lograron sacar a Otoniel de su zona de confort, el nudo del Paramillo, y obligarlo a desplazarse hacia el Urabá antioqueño, y que ahí hace 2 semanas se consolidó el área donde se le podía encontrar. Muy bien, es lo que dice la prensa internacional refiriéndose justamente a este hecho que mueve la actividad de los investigadores, de la policía y por supuesto de las autoridades de los Estados Unidos, que venía solicitándolo en extradición y estaba ofreciendo una recompensa de hasta $5 millones. El paso siguiente, de acuerdo con las autoridades colombianas, es ponerlo ya a disposición, siguiendo los trámites legales correspondientes en manos de la DEA, que lo traería seguramente en las próximas horas a este país para ser juzgado. Se habla ya de la cantidad de delitos que sobre narcotráfico y muerte de personas tendría este señalado delincuente conocido con el alias de Otoniel y capturado después de varias semanas de intensos operativos por parte de las autoridades colombianas. 12 del día con 57 minutos, pendientes, seguimos con más información y noticias aquí en la radio pública de Orlando, la RPO, Equilibrio Informativo, una radio para todos. Gracias por seguirnos. La Fundación Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, quiere agradecer a su junta directiva, a la Super Mega 24/7, la mejor música para tus oídos, al equipo periodístico de su boletín informativo, a sus invitados y a todos los amigos en el mundo que han hecho posible que sigamos avanzando. Gracias también a Dayana Marcela, Andrés Mauricio y Melissa Valentina Alvarado, Connie Arboleda, Margarita Parra, Roberto Velasco, Gladys Casteleiro, Yanelis Díaz, Carlos Abril, José Castañeda, Diego Rojas, Warren La Antigua, Jaime Buendía Tarazona, Armando Plata Camacho y Florentino Mesa. Gracias a su apoyo y al de muchos otros, la Radio Pública de Orlando, RPO, Equilibrio Informativo, una radio para todos, sigue creciendo. La Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, te invita a apoyar con tus donaciones este proyecto de información, noticias y entretenimiento concebido para toda la familia. Tú puedes donar desde un simple $1 en adelante ingresando a nuestra página de internet www.radiopublicarpo.org. Disparado contra manifestantes. www.radiopublicarpo.org. Con tu aporte contribuirás a mantenerte informado a través de nuestros boletines de noticias, resúmenes y programas especiales, como el de los jóvenes exploradores RPO, el cual se transmite los sábados a partir de las 11 de la mañana. Conviértete en donante de la Radio Pública de Orlando hoy mismo y recuerda que tu donación, tanto como empresa o como persona individual, podrá ser deducida de tus impuestos. Radio Pública de Orlando, RPO, Equilibrio Informativo, una radio para todos. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata, con un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Pública en Orlando, Florida, y para su director Gilberto Alvarado y todo su equipo. Creo que están haciendo un trabajo extraordinario de unión con la comunidad hispana, proyección de nuestros valores, de nuestra cultura. Un gran abrazo, felicitaciones y que sean muchos años más. Esta es Super Mega 24/7, transmitiendo desde Orlando, Estados Unidos, en la Florida Central.
nuestra página de internet supermega247.com. Muy bien, ya es la 1 de la tarde con 1 minuto aquí en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a hacer contacto con nuestros compañeros de La Voz de América que tienen el reporte de la hora. Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington. Les informa Judith Martín. El presidente Joe Biden expresó hoy su confianza en que los demócratas en el Congreso logren alcanzar en esta semana un acuerdo sobre su agenda Reconstruir Mejor para que sea uno de los temas en sus conversaciones sobre el clima de la ONU en Glasgow. Esa es mi esperanza, dijo Biden a los periodistas, mientras los legisladores en Washington, D.C. aún no definen si se llamará a votación en los próximos días. En tanto, en la próxima conferencia climática COP26 a realizarse en Escocia, el tema económico será fundamental, ya que las naciones desarrolladas tienen 3 años de retraso para cumplir su compromiso de entregar un total de $500.000 millones para ayudar a los países más pobres a enfrentar el cambio climático. Están escuchando Noticias de La Voz de América. ¿Te preguntas sobre el distanciamiento social? Este mensaje es para ti. ¿Qué significa realmente? Significa evitar las multitudes para limitar la probabilidad de contraer o propagar un virus. En la práctica, significa posponer grandes eventos y para un individuo, mantener una distancia suficiente entre sí y los demás. Para obtener más información, visita boanoticias.com. Continuamos con más actualidad. En Nicaragua el proceso preelectoral avanza mientras la represión persiste. Daliana Ocaña tiene los detalles. Cristiana Chamorro y 2 trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro cumplen hoy 150 días de detención domiciliaria luego de que el gobierno de Nicaragua iniciara la ola de arrestos de líderes opositores, entre los que se encuentran 7 precandidatos presidenciales, miembros del movimiento campesino, estudiantes, empresarios, todo ello en medio de la resolución emitida por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, reiterando el llamado a la liberación de los 37 presos políticos detenidos en el marco del proceso electoral. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Y aquí en Washington, D.C., el gobierno de Estados Unidos se declaró profundamente alarmado por los informes de una toma de poder militar en Sudán que es contraria a la voluntad del pueblo del país. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que se rechazan las acciones de los militares y se pide la liberación inmediata del primer ministro y sus colaboradores. Esto fue un avance informativo de La Voz de América. Toda la información, noticias y entretenimiento del boletín informativo de la Radio Pública de Orlando, RPO, y los avances noticiosos en la Super Mega 24/7 son traídos a usted por profesionales de la opinión, información y locución. Nidia Janet Martínez desde el corazón de Bogotá. El doctor Max Montesino desde la Universidad en Fort Wayne, Indiana. Raúl Díaz con la visión europea de las noticias desde el puerto de Pescara frente al mar Adriático en Italia. Con el apoyo de Rosa Dubs, Heidi Pachón Arévalo, María José Mancini, Claudia Guerra y Luisa González. Voz informativa y comercial, Pablo Colón. Ingeniero técnico, Carlos Colón.
y apoyo en multimedia y redes sociales, Nicolás Ballesteros. Radio Pública de Orlando, equilibrio informativo, una radio para todos. Coordina toda la información, noticias y entretenimiento del boletín informativo de la Radio Pública de Orlando, RPO, y los avances noticiosos en la Super Mega 24/7 son traídos a usted por profesionales de la opinión, información y locución. Nidia Janet Martínez desde el corazón de Bogotá. El doctor Max Montesino desde la Universidad en Fort Wayne, Indiana. Raúl Díaz con la visión europea de las noticias desde el puerto de Pescara frente al mar Adriático en Italia. Con el apoyo de Rosa Dubs, Heidi Pachón Arévalo, María José Mancini, Claudia Guerra y Luisa González. Voz informativa y comercial, Pablo Colón. Ingeniero técnico, Carlos Colón. Y apoyo en multimedia y redes sociales, Nicolás Ballesteros. Radio Pública de Orlando, equilibrio informativo, una radio para todos. Coordina y conduce Gilberto Alvarado. Bueno, ya es la 1 de la tarde con 7 minutos aquí en la costa este de los Estados Unidos, las 12:07 en Colombia. Tenemos el contacto con un reconocido periodista dedicado al área de la investigación. Se trata de Norbey Quevedo, a quien le damos la bienvenida aquí al boletín informativo de la Radio Pública de Orlando. Norbey, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo nos escuchas? Muy buenas tardes, Gilberto. Un saludo muy especial para usted y para toda esta inmensa audiencia de la radio pública en el sur de los Estados Unidos. Perfectamente lo escucho. Muchísimas gracias, Norbey. Pues qué placer sacar unos minutos para poder compartir un poco el tema de la prensa, el tema del periodismo, el tema de lo que pues en las últimas semanas y con el caso de los Pandora Papers se ha estremecido un poco y se le ha dado como visibilidad al tema de los periodistas que se dedican a investigar. Lo hacen de una manera más pausada, más reservada que el diario acontecer que hacen los reporteros, tanto en la radio como en la televisión, como en los medios escritos. Y particularmente hay que destacar de Norbey, pues que ha sido una persona que lleva muchísimos años en este proceso de investigación, no solamente en los medios, sino en la docencia. Queríamos destacar principalmente el tema del periodismo investigativo que generó estos grandes titulares, estas grandes investigaciones que sin duda han traído ya algunas repercusiones en gobiernos, en personalidades un poco ocultas, sus finanzas. ¿Cómo ha sido desde el punto de vista suyo y de la Agencia de Periodismo Investigativo API ver y participar de este tipo de trabajos, Norbey? Bueno, vamos a ver si restablecemos el contacto. Hay alguna dificultad con la conexión, pero ya la vamos a tener en unos minutos aquí en la Radio Pública de Orlando. Es destacado como no solamente en los Estados Unidos, sino por supuesto en Europa, en África, en Australia, en América Latina, en todos los lugares del mundo, el periodismo investigativo, cómo hace su trabajo en medio de las dificultades propias de lo que significa denunciar o por lo menos dar a conocer lo que muchas veces las autoridades judiciales tardan mucho tiempo en revelar. Vamos a ver si ya estamos conectados con Norbey. Norbey, ¿nos escuchas? Perfectamente, apreciado Gilberto. Cosas de la tecnología, mi estimado Norbey, pero ahí vamos. Sí, siempre sucede. ¿Está usted en movimiento o ya está usted en su oficina? No. Imagínese usted una anécdota antes de comenzar muy sencilla. Hace unos años vino Bill Gates a una reunión, a una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, y justamente cuando iba a hacer su presentación, la estaban proyectando en la pantalla y no funcionó, de tal manera que después de que le pasó eso a Bill Gates en una conferencia en Cartagena de la Sociedad Interamericana de Prensa, en donde casi al comienzo no puede hacer su presentación,
pues de ahí en adelante todo es posible. Sí, señor, son anécdotas que pasan. Y nos preguntábamos exactamente qué reflexiones hace la Agencia de Periodismo Investigativo y en particular su director, usted, Norbey, de este tipo de trabajos que de alguna manera, después de muchos, diríamos, años, vuelven a agitar el tema del periodismo investigativo. Pues apreciado Gilberto, yo pienso que si hacemos referencia a lo que es la historia del periodismo investigativo, está más vigente que nunca se ha ido, y por el contrario, cada día es más necesario. Una historia que usted bien sabrá, estimado Gilberto, y para ilustración de la audiencia, que surge precisamente con el Watergate en 1968, ya más o menos estamos hablando que este Watergate cumple cerca de 54 años y fue el origen formal del periodismo investigativo. Ha pasado más de medio siglo y justamente en vista del desarrollo tecnológico, que tuvo dos componentes, el primero de ellos, un componente en donde importaba demasiado el clic y en donde se ha hecho una ampliación del ecosistema de los medios de comunicación, pues en el último tiempo, en los últimos años, la audiencia, que generalmente o en todas sus componentes es una audiencia calificada, que decide, que critica, que analiza, pues se ha dado cuenta que hemos pasado de la dinámica del clic a la dinámica de la profundidad, porque en esa transición pues aparecieron lo que se llama las fake news, y la gente lo que necesita es información cierta, verdadera y profunda para tomar sus decisiones. De tal manera que el ejercicio del periodismo de investigación ahora, de una manera más amplia, a través de medios alternativos, que son los que de alguna manera estamos haciendo este trabajo con mayor intensidad y mayor profundidad, pues revitalizan una actividad que es muy importante para el desarrollo de la democracia y la sociedad en el mundo. Sí, ¿cuál fue el origen de esta investigación de los Pandora Papers? Y de alguna manera, ¿qué impacto han ustedes podido medir de lo que sucedió desde que aparecieron los primeros informes? Lo que pasa es que el origen de esto es que desde hace ya varios años el Consorcio de Periodistas de Investigación, lo que ha realizado, representado aquí en Colombia por varios comunicadores, ha hecho un ejercicio muy interesante. Por ejemplo, inicialmente, si mal no recuerdo, yo hice parte de ese trabajo, se habló del tema de los dineros en cuentas en el exterior del banco HSBC. Posteriormente hubo otras iniciativas, pasamos a los Panama Papers y ahora estamos en los Pandora Papers. Y es un ejercicio en donde se dan a conocer una serie de bases de datos que son el punto de partida para algunas investigaciones. Y lógicamente, tanto en los ejercicios anteriores como el de ahora, lo que se evidencia lógicamente es que en todo el mundo, en todos los países, pues hay una serie de personajes de alta connotación pública, del sector público, del sector privado, que utilizan sus paraísos fiscales justamente para no reportar impuestos, y eso lógicamente, aunque esto en algunos países no es un delito reportarlo, sí deja un mal sabor por el ocultamiento de bienes de algunos personajes influyentes a nivel internacional. Y sobre todo funcionarios del gobierno que tienen la obligación no solamente de parecer tener una vía transparente en el manejo de sus dineros y pagar sus impuestos, sino que lo tienen que demostrar, especialmente funcionarios que trabajan en ese tipo de actividad de la recolección de impuestos, pero también lo hay de expresidentes o dirigentes económicos o personas que tienen una visibilidad de compromiso con la sociedad, de que parte de su fortuna o de lo que han hecho, lo han hecho gracias al servicio público. Sí, efectivamente, por eso decía que personas del sector público y del sector privado, porque quizás en algunos contextos se critica o se cuestiona el periodismo de investigación porque se hace mucho más trabajo sobre funcionarios públicos y dineros públicos, pero quizás a veces se deja de un lado las actividades no ajustadas a la ley en los contextos del sector privado, y hay que decirlo claramente que en el sector privado también hay una alta corrupción y se deriva de alguna manera de ejercicios no éticos de personas que también representan unas circunstancias de liderazgo, de reconocimiento público, que merecen ser tratados en términos investigativos de la misma manera que los agentes denominados del sector público o del Estado.
¿Y cuál es el riesgo que han corrido estos periodistas en este trabajo? Lo digo también por su trabajo de tantos años, detrás de documentos, confrontaciones, corroborar con abogados, de que evidentemente por el hecho de divulgar algo no vayan a caer en algún tipo de demanda en contra por tratar de hacer el trabajo de investigación. Pues mire, lo que sucede en estos casos, y eso es, y hay que plantearlo, lo primero que hay que decir es que esto es inherente al periodismo de investigación en el mundo. Cuando un periodista se mete a hacer un trabajo diferencial haciendo investigación, pues lógicamente van a venir 13 circunstancias en términos generales que han ido evolucionando con el tiempo. El primero, lógicamente, pues eran la censura y la autocensura, que lógicamente se derivaba de alguna manera, o que evolucionaba, que mutaba hacia las amenazas. Posteriormente de las amenazas pues venía otras circunstancias, que es algunos atentados. Yo aquí en Colombia pues fui víctima de un atentado hace unos años, justamente cuando 13 vehículos con hombres altamente armados hasta los dientes, me interceptaron al norte de la ciudad de Bogotá y me tuvieron retenido un tiempo, y finalmente pues fue una situación muy difícil que quizás por un milagro me pude salvar del tema. Y el siguiente, que es un poco como el de moda, el más interesante en el mejor sentido de la palabra, es lo que se llama el matoneo jurídico, y es pues todas aquellas acciones penales y sobre todo las civiles que emplean algunas personas cuestionadas para tratar de intimidar a la prensa. Eso obliga lógicamente, esto tiene dos caras. Uno, nos obliga a los periodistas investigativos a ser más responsables en nuestro trabajo, más meticulosos, por supuesto, pero también pues genera mucha presión para entorpecer el trabajo que se hace, porque pues lógicamente esto termina en un alto porcentaje en los estrados judiciales con solicitudes de rectificación infundadas, con tutelas o con demandas civiles o penales. Sí, y justamente hablando de la censura y autocensura, Norby trabajó muchos años en un diario muy reconocido porque uno de sus directores, Guillermo Cano, pues fue un referente en el periodismo ético, de investigación, de denuncia, de no dejarse amedrentar. Pero de esas experiencias, ¿qué destaca el hecho de que los medios, las directivas, apoyen a sus unidades de investigación, Norby? Pues lo que pasa es que hay que entender el contexto en donde se desarrollan ahora las cosas. En el caso de Guillermo Cano, quizás en mi concepto el periodista más importante en toda la historia de Colombia, al punto que entregó su vida a la defensa de la democracia y de los valores más importantes de la nación, y que fue asesinado por el narcotráfico, por Pablo Escobar. Pues la composición accionaria del medio de comunicación, luego de muchas batallas, es el diario más importante de este país, el más antiguo, con un poco más de 100 años, y lo que se planteaba es que inicialmente el diario como tal fue un diario de origen familiar, que se convirtió durante mucho tiempo en eso, en una sociedad familiar. Posteriormente pasó a uno de los grupos económicos más importantes del país, quizás el más importante, y en ese sentido, pues, como ha sucedido también en muchas partes del mundo, la evolución de los medios pasa de ser industrias familiares a industrias y a conglomerados empresariales. Y en ese sentido, pues es innegable que todos los medios de comunicación que pertenecen a conglomerados económicos, pues tienen unos intereses, y eso genera, pues en algunos contenidos, una censura o una autocensura que claramente pues está establecida por sus propietarios. Sí, eso de alguna manera, y aunado a la experiencia en la docencia, en la investigación y otras materias, pues le generó también la inquietud de crear su propia agencia de periodismo investigativo, que hoy lo vemos en muchos países, existe en Puerto Rico, hay también una asociación, y en otros países, de manera que no solamente fue no disuasivo esos intentos de matoneo jurídico y emboscadas propiamente dichas por su trabajo, sino que fue un incentivo para abrir una agencia de periodismo investigativo. ¿Cómo ha sido eso desde el punto de vista, digamos, laboral, profesional, contar con periodistas, con personas que los buscan para darles información que ustedes investiguen?
Pues mire, apreciado Gilberto, esto ha tenido una evolución bastante interesante. Lo primero es que entendiendo ese contexto que anteriormente le planteaba a la audiencia, yo observé hace aproximadamente una década y media cómo los medios de comunicación se empezaban a digitalizar. Y lo primero que observamos y lo que yo observé en el diario es que mi sección, la sección de investigación que yo tenía en el diario y que eventualmente desarrollaba en otros medios en los que yo trabajaba simultáneamente de radio y televisión, pues había que irla encaminando a lo que estaba pasando en ese momento. Y lo que estaba pasando sencillamente es que el sector de las telecomunicaciones y de la tecnología iba evolucionando de tal manera que la digitalización de los mismos medios hacía más fácil y requería una estructura diferente, una formación, una transformación y también el conocimiento de una tecnología. Entonces yo empiezo inicialmente con digitalizar los contenidos de los reportajes de investigación en el diario. Allí conozco a una persona que me empieza a digitalizar esos contenidos. Posteriormente, como el sector de las telecomunicaciones y la tecnología ha tenido tanta información, entonces me especialicé en el tema y hice una especialización en periodismo digital y en periodismo multimedia, y de allí surgió como mi trabajo, como mi tesis de grado, eso que yo venía trabajando, que es la Agencia de Periodismo Investigativo. Es decir, tuvo un desarrollo profesional, un desarrollo técnico y sobre todo un desarrollo académico que se ejecutó alrededor de un año. Posteriormente, al año siguiente, ya empiezo a preparar un poco mi salida del diario y hago la Agencia de Periodismo Investigativo. Justamente este mes cumplimos 3 años al aire y ha sido en esencia una experiencia muy interesante porque ha ido muy en la tendencia de lo que sucede en los medios a nivel internacional. El New York Times hace muy buenas alianzas con medios internacionales, el diario El País de España lo hace, y aquí en Colombia y en Latinoamérica también sucede, porque justamente los medios independientes, y más tratándose de un tema de periodismo investigativo, pues lógicamente no se tienen las restricciones que se tienen en los medios tradicionales, aunque sí se genera mucho más responsabilidad por parte de las personas que asumimos la dirección de este tipo de medios, en el contexto en que cada día más las presiones mediáticas, el matoneo jurídico y demás son parte precisamente del asunto. Y como cosa interesante que siempre se plantea en este sentido, pues he tenido el apoyo de varias compañías que han entendido la idea y la necesidad de mejorar los estándares de la calidad de la información y precisamente de lo que se le entrega a la audiencia para la toma de decisiones, y por eso pues han apoyado esta iniciativa que sigue adelante con un equipo de profesionales muy capaz, un consejo editorial, con unos asesores jurídicos, una gente que trabaja en la parte técnica y en la parte periodística, que han hecho pues a la agencia un referente en la materia en Colombia y en otros países. Sí, esta reflexión va de la mano un tanto del futuro del periodismo. A veces, y escuchándolo esta tarde, podemos concluir que el periodismo de investigación es un ala del periodismo que se ha mantenido no solamente para nada en decadencia, sino en un fortalecimiento. Es atractivo para un estudiante de periodismo ser parte de una unidad investigativa. ¿Cómo desde la docencia se puede incentivar, o de alguna manera, no es que nazca, pero como que una persona está más preparada para hacer ese tipo de periodismo que estar, no sé, buscando información diaria de la política o del deporte o del espectáculo? Lo que pasa es que este es un debate que se ha generado durante mucho tiempo y que el maestro García Márquez, el fallecido maestro, pues dijo en su momento que el periodismo de investigación no era nada más que periodismo bien hecho, y que ese nombre de periodismo investigativo, de investigación, pues era un concepto y una adición redundante a lo que debe ser el ejercicio periodístico. Pero yo pienso que para la práctica del mismo, pues tiene muchos beneficios en el tema, por ejemplo, de los estudiantes. Lo primero que siempre he planteado, y le planteo a los estudiantes, y lo aplico, es la pasión por el oficio. Trabajar en la agencia de periodismo investigativo significa estar las 24 horas haciendo información, porque una es la información de reportajes de investigación como tal, pero también es la importancia del registro diario de la información, de lo que está sucediendo, y también una situación intermedia del mejoramiento de los contextos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con diferentes circunstancias que se presentan. Es el caso de la noticia más reciente
en el entorno colombiano, que es una noticia a nivel mundial muy importante, que es la captura de alias Otoniel, el narcotraficante más representativo después de Pablo Escobar, dado de baja el 2 de diciembre de 1993. Y entonces cuando no se puede llegar a esa profundidad por la premura del tiempo, sí se le pueden agregar componentes de contexto y algo de información que hagan precisamente unos reportajes diferentes, como lo hicimos ayer en el cubrimiento que precisamente se registró a raíz de esa captura. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto es para los estudiantes de comunicación y periodismo, que siempre les he planteado, es la pasión. O sea, si no hay la pasión por este ejercicio periodístico, pues nosotros en la agencia trabajamos casi que las 24 horas, nos hemos tenido que hacer noticias a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 5, los domingos, los festivos, etcétera, etcétera. Estamos casi las 24 horas haciendo y desarrollando el ejercicio periodístico. Lógicamente, eso tiene unos costos, tiene un grupo de profesionales comprometidos, un grupo relativamente numeroso para estos contextos, pero que lógicamente tratando de trabajar con información de calidad, con información diferencial, que es lo más importante, el público lo agradece y los anunciantes también lo agradecen y apoyan este tipo de iniciativas. Este marco realmente que no es tan conocido porque los medios tradicionales no hablan de sus intríngulis y de sus pormenores de lo que es la investigación. Sí lo hace una agencia de periodismo investigativo como es la suya. No solamente es un incentivo para quienes están empezando a esto, porque tienen una carrera larguísima para desarrollar y pueden derivar en cualquiera de las organizaciones de investigación internacionales como la que acabó de suceder, de manera que este periodismo bien hecho, como lo citaba aludiendo a García Márquez, pues se ve recompensado con todo lo que está pasando. Va lento quizás en cuanto a números de agencias de investigación, todos los medios deberían tener su agencia de investigación, pero lo admirable y lo que puede sacar y lo que pueden esperar también los muchachos que entran a este tipo de organizaciones pequeñas, pues es que tienen una proyección muy muy grande, porque periodismo para hacer y hacerlo de calidad en el mundo es todo el campo que hay, ¿no? Donde haya democracias, por supuesto. Sí, efectivamente. El grupo con el que yo trabajo, excepto el suscrito y la editora general, de la jefe de redacción hasta los reporteros, son personas muy jóvenes que vienen de la academia, que vienen con un ímpetu en el desarrollo profesional y que en la agencia pues lógicamente empiezan a entender primero cómo es el ejercicio práctico de la profesión, segundo, cómo hacer periodismo de calidad y tercero, cómo trabajar periodismo de investigación. Lógicamente este es un proceso en el que los estudiantes muy jóvenes y los periodistas que tenemos pues han aprendido y poco a poco lo van desarrollando y lo van ejecutando. De hecho, nosotros tenemos un trabajo muy meritocrático y tenemos un trabajo en donde buscamos fortalecer las capacidades de nuestros periodistas. Y por ejemplo, había una vacante de jefe de redacción y esa vacante la terminó ocupando desde la semana pasada una de las periodistas muy destacada que hizo un gran trabajo al cabo de los 3 años y fue promovida a jefe de redacción precisamente por su gran calidad de trabajo periodístico. Y ese es el curso natural en una empresa que de alguna forma demuestra todo eso que necesita el periodismo: seriedad, compromiso, trabajo, independencia, financiación, reconocimiento por parte de empresas que le creen a los trabajos que ustedes hacen, porque obviamente la independencia de poder político o económico o algún tipo de corriente religiosa pues salta a la vista, que de alguna manera le hace dar esa identidad de empresa seria de periodismo de investigación, API. Sí, por supuesto, Gilberto. Y otro punto que es fundamental, que es desde los principios y de la misión y visión de la misma agencia de periodismo investigativo, es que definitivamente nosotros crecemos todos los miembros de la agencia crecen, y tenemos una particularidad, y es que en la medida en que nuestros anunciantes nos apoyan, eso redunda en las personas que trabajan con nosotros, y por resultados ellos tienen una asignación salarial mensual, lógicamente, pero en la medida en que hay mejores resultados y que recibimos apoyo por parte de nuestros anunciantes, esos ingresos también retribuyen como parte de los ingresos de los mismos periodistas en un apoyo y en un sentido muy comunitario y muy colectivo de lo que es un medio de comunicación, en donde tenemos como principio fundamental
que todos debemos ganar de acuerdo a los resultados y cuando justamente se presentan buenos resultados, pues obviamente los compartimos con nuestros periodistas. ¿Hay, Norbey Quevedo, director de la Agencia de Periodismo e Investigación en Colombia, algún referente en el mundo del cual ustedes han tomado muchas de estas iniciativas? ¿Quieren llegar a asimilarse a algún tipo de agencia de periodismo con esas condiciones? No, el modelo de nosotros es un modelo totalmente diferente porque lo que ha sucedido a nivel internacional y también en Colombia es que las organizaciones de periodismo que existen, algunos portales independientes y algunos medios, son subvencionados por algunas organizaciones de filantropía y demás, y también por recursos de programas extranjeros. Nosotros hacemos un esquema diferente, no vimos bajo ninguna circunstancia, no buscamos benefactores, no buscamos recursos de programas gubernamentales o de ONGs a nivel internacional, simplemente hacemos un esquema tradicional que ha sido exponer la apuesta de nuestros contenidos y de nuestro desarrollo y obviamente de mi trayectoria profesional de alrededor de 30 años en el ejercicio del periodismo investigativo, poner unos contenidos para que los anunciantes se den cuenta de qué tipo de trabajo se hace y de esa manera pues han llegado a nuestro portal, a nuestros medios de comunicación y nos han apoyado. No recibimos recursos de ninguna otra índole, simplemente los recursos tradicionales por nuestro trabajo publicitario. Finalmente, Norbey, y agradeciéndole el tiempo que nos dedica, porque sabemos de lo ocupado que está, hacia dónde piensa llegar la API y si de alguna manera han sido llamados de otros países, de otras organizaciones para implementar ese modelo de ustedes. Pues mire, el medio, nosotros tenemos como principio fundamental seguir publicando historias con profundidad, con equilibrio. Nosotros no opinamos, nosotros informamos 100%, es material de información, toda información muy documentada y por supuesto que sea ajustada a la verdad. Recientemente, hace unos, mire usted, Gilberto, hace unos poquitos meses hicimos un convenio con una compañía multinacional norteamericana muy prestigiosa. Fue un ejercicio bastante interesante que duró varios meses por el tema de revisión de la parte de contenidos de la agencia, de la parte técnica, de la parte de diseño, de la parte de contenidos, de la parte de titulación, y llegamos a un acuerdo y la agencia hace parte y suministra contenidos a esta importante multinacional en su red de noticias. Ahora también, digamos, porque eso llega por añadidura, no se hizo una estrategia diferente a publicar los contenidos con profundidad y con seriedad, simplemente eso. Y ahora estamos en un proceso también para una, justamente ahora tal vez en una hora, vamos a ir a mirar unos estudios de una importante compañía multinacional europea porque también quieren que hagamos una serie de contenidos en vivo y ellos pues obviamente nos prestan toda la infraestructura y entonces estamos mirando los términos para llegar a un acuerdo que permita por supuesto brindar más y mayor información con mayor calidad, con mejor producción de los contenidos de la Agencia de Periodismo Investigativo. Por supuesto hemos recibido muchas solicitudes por parte de entornos universitarios, muchas felicitaciones que le agradezco públicamente a todas las personas y organizaciones que lo han hecho, y la idea es seguir haciendo el trabajo como corresponde, de manera profesional, con equidad, con transparencia y sobre todo con el sentido fundamental de la profundidad para que la audiencia se entere de una manera diferente y tome sus propias decisiones frente a los contextos y a las oportunidades que se les genera en su diario vivir. ¿Algún caso de denuncia de estudio que publicó la agencia que los llena de mucho orgullo por su dificultad, quizás no por su impacto mediático mundial, pero por haber podido sacar algo de un trabajo que se veía difícil? Sí, muchos, pero quizás en este momento recuerdo dos en la Agencia de Periodismo Investigativo. Yo creo que hemos publicado en estos 3 años, si la memoria más o menos haciendo un cálculo,
no sé, quizás alrededor de 500 reportajes de investigación. Algunos han han tenido connotación internacional, por ejemplo, el tema de la supuesta quiebra de la aerolínea Avianca, que tiene capital extranjero, en donde demostramos cómo mientras se acogió a la ley de bancarrotas en Estados Unidos, sus directivos, como parte de ese acuerdo, se pagaron o presentaron el pago de millonarios beneficios para ellos superiores a los $7 millones. Esto lógicamente generó una gran conmoción a nivel internacional. La noticia fue replicada por un poco más de 100 medios a nivel de Colombia y del exterior. Y lo más importante es que frente a ese pedido, finalmente la aerolínea, que es muy importante en Colombia y es la más importante de Colombia, que tiene vuelos a nivel mundial, pues se reconstruyó en esa petición y ahora replanteó sus circunstancias, y en ese sentido pues lógicamente nos da mucho placer haber hecho ese trabajo y generar esta construcción. También hicimos un trabajo muy interesante que hizo referencia y que está en desarrollo de un tema de tráfico de drogas a través de una persona muy cercana a una actriz y a una comediante muy reconocida aquí en Colombia, que lo encontraron esta persona con un cargamento de cerca de 450 kilos de cocaína que iban a ser enviados al exterior. Y también hemos hecho un trabajo muy interesante en términos de esa barbarie que a veces sucede en un país como Colombia, y es un trabajo que implicó todo lo que pasó con la violación y el posterior asesinato de Juliana Zamboní, una niña indígena que fue ultrajada por una prestante de un miembro de una prestante familia en Colombia. Hicimos un despliegue muy interesante con el cubrimiento del proceso, con despliegue en el sur del país, con despliegue en la cárcel de Valledupar, que también pues generó pues mucha información y mucha calidad informativa para nuestros lectores. Y por supuesto hemos publicado centenares de historias de narcotráfico, de corrupción empresarial, de corrupción en la justicia, historias generalmente que son de agenda propia de la agencia, porque tenemos varios tipos de trabajo: el de largo aliento y propio de la agencia, el informativo que hacemos en el día a día, en el hora a hora, y digamos el intermedio, por decirlo de alguna manera, que son historias que tienen un contexto de investigación, pero que se presentan de manera diferente y profunda para la audiencia de la agencia. Ahora sí, para los jóvenes que están empezando este tipo de grandes temas, que para muchos medios no se atreven a tocarlos, ¿qué les representa, aparte de que ellos reciban una paga? ¿Qué satisfacción, qué sonrisa se les ilumina en la cara cuando destacan que su trabajo es reconocido, Norbey? Y usted como directora, ¿qué los alienta? No, sin duda los aliento a seguir trabajando en el manejo de mi equipo de trabajo. Es muy importante el estímulo. Justamente ayer en la tarde felicité a mi equipo por el excelente cubrimiento que había hecho sobre el tema de Otoniel, y esta mañana la jefe de redacción lo reiteró. Eso es muy importante porque no es solamente el estímulo económico para el periodista, para aquella persona que contribuye, que hace valioso un medio de comunicación, sino también está el estímulo, la felicitación y ese incentivo afectivo para que siga adelante. Y en ese sentido muchas veces es muy valioso para un comunicador, o quizás para el trabajador de cualquier empresa, el estímulo, el apoyo, la felicitación por parte de su jefe, más incluso que el mismo estímulo económico, que también pues es importante, pero pues que lógicamente no lo es todo en la vida. Nosotros tenemos también otra forma de estímulo, y es enviar frecuentemente a los periodistas a que se capaciten en diferentes áreas, en multimedia, en el tema jurídico, en el tema gráfico, en el tema de manejo de redes sociales. También tenemos como esa forma de pensar y de concebir el periodismo como un todo, y no simplemente como la divulgación de una información a una audiencia. Es integral, sí señora. La Radio Pública de Orlando está abierta inclusive cuando quiera mandar a sus destacados periodistas. Muchas gracias, Gilberto. Norbey, pues de verdad que le queremos agradecer. La Radio Pública de Orlando, Equilibrio Informativo, una radio para todos, va a cumplir su primer año el 3 de noviembre y nos complace hacernos eco de ese periodismo que de verdad está haciendo el trabajo
que está haciendo el esfuerzo no solamente por cubrir el día a día, sino los temas calientes que a la comunidad le tienen que hacer ver que su dinero, sus impuestos, debe ser bien manejado por parte de los funcionarios que deben funcionar para el público, que deben ser realmente diáfanos en el manejo de esos dineros, que debe ser, por supuesto, también la intención del periodismo a nivel mundial, que no se hace fácil en las democracias, donde no hay democracias, pero que mientras exista la posibilidad de que haya gobiernos elegidos libremente por un pueblo que puede votar, se puede hacer un periodismo como el que ustedes hacen. Muchas gracias, estimado Gilberto. Que tenga una feliz tarde, Norbert Quevedo, director de la agencia API, Agencia de Periodismo Investigativo, y bueno, quedamos en contacto y que tenga un feliz lunes y feliz comienzo de semana. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos y gracias por la invitación. Gracias. La Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, te invita a apoyar con tus donaciones este proyecto de información, noticias y entretenimiento concebido para toda la familia. Tú puedes donar desde un simple $1 en adelante ingresando a nuestra página de internet www.radiopublicarpo.org. Repetimos, www.radiopublicarpo.org. Con tu aporte contribuirás a mantenerte informado a través de nuestros boletines de noticias, resúmenes y programas especiales, como el de los jóvenes exploradores RPO, el cual se transmite los sábados a partir de las 11 de la mañana. Conviértete en donante de la Radio Pública de Orlando hoy mismo y recuerda que tu donación, tanto como empresa o como persona individual, podrá ser deducida de tus impuestos. Radio Pública de Orlando, RPO, Equilibrio Informativo, una radio para todos. Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, los chicos de Iberoamérica tienen la palabra en su programa Exploradores RPO. Un espacio en el que los pequeños y los más grandecitos son oyentes y protagonistas de su propio espacio radial. No hay imágenes, no hay ayudas visuales, solamente escuchan sus propias voces y las de sus invitados sobre las actividades que más disfrutan, sus aficiones por el deporte, la ciencia, las manualidades, la música, el baile, las artes y cómo desde allí pueden aportar y aprender de este mundo que muy pronto tendrán que manejar. Exploradores RPO. Usted lo escuchará a través de la aplicación de la Super Mega 24/7 y sus afiliadas en el mundo. Exploradores RPO. Coordina Ana María Mancini. Produce y dirige Gilberto Alvarado. La Fundación Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, quiere agradecer a su junta directiva, a la Super Mega 24/7, la mejor música para tus oídos, al equipo periodístico de su boletín informativo, a sus invitados y a todos los amigos en el mundo que han hecho posible que sigamos avanzando. Gracias también a Dayana Marcela, Andrés Mauricio y Melissa Valentina Alvarado, Connie Arboleda, Margarita Parra, Roberto Velasco, Gladys Casteleiro, Yanelis Díaz, Carlos Abril, José Castañeda, Diego Rojas, Warren La Antigua, Jaime Buendía Tarazona, Armando Plata Camacho y Florentino Mesa. Gracias a su apoyo y al de muchos otros, la Radio Pública de Orlando, RPO, Equilibrio Informativo, una radio para todos, sigue creciendo. Muy bien, seguimos con la información, con las noticias, después de este documento periodístico. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los aprendices que hacen el periodismo investigativo, ese periodismo que hace posible que la ciudadanía conozca qué están haciendo sus funcionarios y también mucha gente del sector privado que se asocia para delinquir con funcionarios del gobierno. Esto se hace en Colombia, Agencia de Periodismo Investigativo, y que también se ha replicado gracias a los Pandora Papers.
investigadores en todos lugares del mundo se han asociado justamente para denunciar este tipo de hechos. Pues bien, ya es la 1 de la tarde con 45 minutos aquí en la costa este de los Estados Unidos y vamos a escuchar ahora el reporte que nos entrega sobre la información deportiva nuestro compañero desde Italia, Raúl Alberto Díaz. Raúl, adelante. Bueno, entramos en materia deportiva a esta hora en la radio pública de Orlando y comenzamos con la Fórmula 1 porque este fin de semana hubo fiesta en el estado de Texas, ya que el circo multicolor estuvo de visita en los Estados Unidos y vaya que hubo fiesta porque hasta los actores de Hollywood se acercaron a disfrutar de este mega evento deportivo que simboliza, digamos, la primera categoría del deporte automotor, como lo es la Fórmula 1. Y es que debemos hablar de Checo Pérez, el representante latinoamericano de mejor actuación en este momento en la Fórmula 1, porque el Checo Pérez ha tenido una de las carreras más exigentes de su vida a nivel profesional, debido a que lamentablemente el recipiente con el cual normalmente se surten los pilotos de líquido, es decir, de agua, pues estaba vacío y debió completar la carrera prácticamente sin consumir agua, y entendemos que a ese nivel pues la exigencia de conducir deshidratado es máxima. Así que según él mismo lo ha reflejado, ha sido una de las carreras más importantes de su vida. Por su parte, Max Verstappen obtuvo la victoria en un duelo como de costumbre contra Lewis Hamilton del equipo Mercedes, y es que por fin se vio una carrera un poco más limpia a nivel de conducción entre ambos pilotos. Recordemos que en las últimas competencias ha habido una disputa férrea por las victorias, y en este caso, pese a que Max Verstappen obtuvo el primer lugar, pues Lewis Hamilton se sintió cómodo, incluso hubo un saludo allí de puñito, y eso de verdad que le dio un toque de elegancia, un toque positivo a la Fórmula 1 que venía disputándose, con muchos problemas, con una problemática que se evidenciaba entre estos dos pilotos. Hay que destacar que desde la primera vuelta, y volviendo al Checo Pérez, tuvo una buena actuación con un arranque bueno, incluso disculpando a su compañero Max Verstappen, quien en la defensa en la primera curva contra el ataque de Hamilton estuvo a punto de quedar en la tercera posición. Pero el mexicano le dio el espacio a su compañero para mantenerse en segundo lugar y desde allí comenzar el trabajo en equipo en contra del campeón del mundo, y esto es lo que agrada al equipo Red Bull, en el sentido de que el Checo Pérez es un piloto que trabaja para la escudería y por eso han repetido con él. Así que muy bien por el Checo Pérez. Hay que destacar, ya finalizada la carrera, pues que estaba Shaquille O'Neal, y pues la diferencia de estatura entre él y los pilotos fue, digamos, el comentario del momento. También vimos a un Ben Stiller metido allí en el paddock compartiendo con los pilotos. También Matthew Conaway, otro de los actores, digamos, más reconocidos de Hollywood, amante de la Fórmula 1, y a quien sí no pudimos apreciar fue a Will Smith, que siempre hace acto de presencia en este tipo de competencias, y desaprovechó la oportunidad pues que estaba el circo multicolor visitando el estado de Texas para llevar lo mejor del automovilismo al público norteamericano. Así que excelente jornada se vivió en los Estados Unidos en este aspecto. Bueno, y tenemos ahora otra información que es preocupante y no es nada positiva, pero obviamente debemos hacer referencia a ella. Grupos de fanáticos y algunos activistas han intentado entrar en la cancha de los Nets de Brooklyn en apoyo a Kyrie Irving, jugador que ha declarado en el pasado que no se iba a inocular. Por esa razón, pues el equipo lo ha suspendido y no ha visto acción esta temporada, precisamente por eso, por negarse a inocularse contra el COVID-19. En este sentido, un grupo de fanáticos intentaron este domingo entrar al Coliseo Barclays Center de Nueva York, donde se jugaba el partido de baloncesto entre el equipo de los Nets y los Charlotte Hornets, en apoyo al jugador Kyrie Irving, quien no ha sido convocado por los Nets al negarse a inyectarse, pero también por otra parte le están negando el derecho al trabajo. Los manifestantes que han organizado varias protestas en las últimas semanas convocaron la concentración, y esto pues preocupó a la directiva del equipo y ha preocupado al mundo deportivo en general, porque de lo que se trata es de buscar soluciones, y lejos de esto, este tipo de concentraciones fuera de los escenarios deportivos puede traer consecuencias negativas.
Los Nets decidieron el pasado 12 de noviembre que su base estrella no estaría con el equipo porque no es elegible para jugar en su cancha local, debido a que un mandato de Nueva York requiere que los atletas profesionales estén vacunados para practicar o competir en lugares públicos. Esto no es un capricho, no es una cuestión de decisión de una parte o de la otra, sencillamente al ser un mandato, pues es algo obligatorio. Hablando en Instagram, Irving dijo que amaba el baloncesto y que no se iba a retirar. Bueno amigos, continuamos con más y ahora hablamos de béisbol, porque hay que destacar que los Astros de Houston estarán jugando su primer partido con el equipo de los Bravos de Atlanta, y es que sencillamente han logrado pasar a la Serie Mundial ambos equipos y estarán comenzando el día 27, es decir, pasado mañana, miércoles, estarán comenzando la Serie Mundial. En este caso estará comenzando en la ciudad de Atlanta. Unos aguerridos Astros de Houston, como de costumbre, pues han llegado a estas instancias, pero hay una sombra que les está opacando este brillo que da el haber pasado la Serie Mundial, y es el reconocido y el resonado caso del robo de señas que han hecho en el pasado, y por el cual, por supuesto, que ha recibido su castigo el equipo, pero esa sombra tendrán que quitársela ahora en esta Serie Mundial. La pregunta que se hacen muchos, teóricos, es si el equipo de los Astros podrá batear igual en una Serie Mundial sin estar robando las señas. Pues imagino que sí, porque hasta ahora han venido bateando a diestra y siniestra. Así que tremenda Serie Mundial a partir del día 27 de octubre entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Bueno amigos, con esta información nosotros finalizamos nuestro resumen deportivo el día de hoy. Ha sido un verdadero placer haber estado de nuevo con ustedes y la invitación es muy cordial para este martes 26, cuando de nuevo estaremos llevando lo mejor en internacional y lo mejor en deportes a través de la Radio Pública de Orlando. Regreso entonces a nuestros estudios. Feliz tarde para todos. Igualmente para ti, Raúl Alberto Díaz, nuestro compañero allí desde Italia, entregando todos los detalles de la información deportiva el reciente fin de semana. Muy bien. Les tenemos que anunciar a nuestros amables oyentes que nos han preguntado acerca de la radionovela del día de hoy, Grandes Esperanzas de Charles Dickens, que va a ser pospuesto su capítulo 11 para el día de mañana en razón a la entrevista que tuvimos hace algunos minutos que considera también por los oyentes de capital importancia. Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a continuar presentándoles otras informaciones de diferentes campos después de esta breve pausa. La Radio Pública de Orlando, RPO Incorporada, te invita a apoyar con tus donaciones este proyecto de información, noticias y entretenimiento concebido para toda la familia. Tú puedes donar desde un simple $1 en adelante ingresando a nuestra página de internet www.radiopublicarpo.org. Repetimos, www.radiopublicarpo.org. Con tu aporte contribuirás a mantenerte informado a través de nuestros boletines de noticias, resúmenes y programas especiales, como el de los jóvenes exploradores RPO, el cual se transmite los sábados a partir de las 11 de la mañana. Conviértete en donante de la Radio Pública de Orlando hoy mismo y recuerda que tu donación, tanto como empresa o como persona individual, podrá ser deducida de tus impuestos. Radio Pública de Orlando, RPO, Equilibrio Informativo, una radio para todos. Toda la información, noticias y entretenimiento del boletín informativo de la Radio Pública de Orlando, RPO, y los avances noticiosos en la Super Mega 24/7 son traídos a usted por profesionales de la opinión, información y locución. Nidia Janet Martínez desde el corazón de Bogotá, el doctor Max Montesino desde la Universidad en Fort Wayne, Indiana, Raúl Díaz con la visión europea de las noticias desde el puerto de Pescara frente al mar Adriático en Italia, con el apoyo de Rosa Dubs, Heidi Pachón Arévalo, María José Mancini, Claudia Guerra y Luisa González. Voz informativa y comercial, Pablo Colón. Ingeniero técnico, Carlos Colón.
y apoyo en multimedia y redes sociales, Nicolás Ballesteros. Radio Pública de Orlando, equilibrio informativo, una radio para todos. Coordina y conduce Gilberto Alvarado. El siguiente espacio es traído a ustedes gracias a las clínicas Physical Therapy Now, que trata a personas involucradas en accidentes de auto antes y después de cirugía a través de quiropráctica y terapias física y ocupacional. Visita la página web www.physicaltherapynow.com. Muy bien, hay una información relacionada con el tema de la tuberculosis y de cómo la pandemia del COVID pues le ha hecho retroceder en lo que tiene que ver con su avance de las investigaciones que se venían dando. Y es que hasta la llegada del COVID-19 la tuberculosis era la enfermedad infecciosa más mortal del planeta. Entre los múltiples daños colaterales que ha provocado el coronavirus está el retroceso en la lucha contra la tuberculosis, que los expertos cifran en unos 10 años. Así es el panorama que dibujan los profesionales que han participado en la primera jornada iberoamericana de actualización COVID-19 que se desarrolló hace algunos días. 12 países iberoamericanos durante 3 sesiones analizando en esta primera jornada de actualización COVID-19 tuberculosis. Los ponentes han remarcado los estragos generados en sus países por una pandemia COVID-19 que, recuerdan, aún no ha terminado y que ha dado lugar a un peor manejo de la tuberculosis en todo el mundo. Además, a diferencia de lo ocurrido con el COVID-19, los expertos denuncian la falta de voluntad política para hacer frente a la tuberculosis. El encuentro ha concluido con la intervención desde Ginebra de Ernesto Jaramillo, representante de la Organización Mundial de la Salud, doctor médico, quien afirmó que el mundo no está en camino de cumplir las metas para el fin de la epidemia de la tuberculosis. Y en línea con lo expresado por los ponentes internacionales, Jaramillo destacó que la falta de dotación presupuestaria para luchar contra la tuberculosis es uno de los principales impedimentos para avanzar. De los 13 billones de dólares anuales que se necesitan para dar respuesta a la tuberculosis, tan solo se movilizan 5.3 millones, lamentó. Mientras tanto, expertos latinoamericanos han denunciado que los sistemas de salud de sus países ya estaban debilitados antes de la pandemia, así como el acaparamiento de las vacunas por parte de los países más desarrollados. Mark Cohen Todd, presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, denunció la escasez de camas, de personal y de equipos de protección personal y las dificultades para acceder a las vacunas, por lo menos en lo que tiene que ver con Guatemala en Centroamérica, y también habló del caso de otros países que viven la misma situación. Es lo que ocurre en el campo de la salud y lo que dicen los expertos sobre el futuro en la investigación contra la tuberculosis. Muy bien, 1:58 p.m. Gracias, amables oyentes, por acompañarnos hasta este punto y hora. Terminamos el boletín informativo de hoy, lunes 25 de octubre. Muchas gracias también a nuestros periodistas, locutores, técnicos, invitados especiales y analistas que se dan cita de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde para enseñarnos lo que pasa en el mundo y contarnos lo que está sucediendo, al tiempo de analizar los hechos que a veces no son lo suficientemente explicados. Los invitamos a que continúen, por favor, en la programación habitual de la www.supermega 24/7 en nuestra casa y también de mundial93fm.com en Boston, Massachusetts. Ustedes escuchan aquí en la Supermega la mejor música para sus oídos. A todos, feliz tarde, muchas gracias y bendiciones.